Me preguntas cómo encontrar caminos invisibles y yo te digo, comienza por no buscarlos. Porque lo que está oculto no responde a la prisa, sino al silencio. Cuando el agua está turbia, no puede reflejar la luna. Cuando la mente se agita, no puede ver el sendero que ya está bajo sus pies. A veces, el camino más claro se revela solo cuando dejamos de mirar con los ojos y comenzamos a ver con el pecho. Escucha, no es un misterio ni un truco, es simplemente quietud. Cuando era joven, observaba a los campesinos intentando cruzar un río crecido. Golpeaban el agua con los pies, medían la corriente, intentaban forzar su paso como si la fuerza pudiera negociar con el flujo. Y cada uno volvía atrás, empapado y frustrado. Pero un anciano, de barba breve y mirada tranquila, permaneció sentado en la orilla. No miraba el agua, parecía escuchar algo en el aire. Después de un rato, se levantó, caminó unos pasos río arriba y cruzó sin esfuerzo, como si hubiera seguido una línea secreta que nadie más veía. Más tarde le pregunté, ¿cómo sabías dónde cruzar? Sonrió. Cuando esperas lo suficiente, el río te habla. Durante años pensé que era una metáfora. Solo mucho más tarde comprendí que era literal, y también no literal, porque cuando uno se aquieta, no solo escucha al río, sino también a sí mismo. Y lo que surge en ese silencio es una claridad que no viene del pensamiento, sino del estar. La quietud no es inmovilidad. Así como una montaña parece inmóvil, pero en su interior respira, la quietud del espíritu es un movimiento sutil, profundo, imposible de percibir si uno vive en constante ruido. El bambú no hace alarde de su crecimiento, pero cada amanecer está un poco más cerca del cielo. La corriente de un valle no anuncia su dirección, pero siempre encuentra la salida. Las cosas más verdaderas avanzan sin levantar polvo. A menudo me preguntan, «Maestro, ¿cómo puedo saber si estoy en el camino correcto?» Y yo respondo, si necesitas forzarlo, probablemente no lo estás. El Tao no se abre a golpes, no se abre a decretos. El Tao cede, como la brisa que se aparta del rostro al caminar por la mañana. La quietud no es una técnica, es un modo de ser. En la quietud, uno deja de empujar al mundo para que encaje en sus deseos. Deja de exigirse a sí mismo aquello que no ha madurado aún. La fruta cae cuando está lista. El amanecer llega sin necesidad de vigilarlo. El viento sopla sin pedir permiso. La quietud revela lo que siempre estuvo ahí. Recuerdo una vez que caminaba con un discípulo por la ladera de una montaña. Él estaba ansioso por llegar a la cima. Me decía, «Maestro, cuanto más rápido vayamos, más pronto veremos la vista». Pero cada pocos pasos tropezaba, con una raíz, con una piedra, con su propio pie. Finalmente se detuvo y dijo, «No entiendo. Cuanto más lo intento, más difícil se vuelve». «Porque tu mirada está donde aún no has llegado», le respondí. «Mira el suelo y tus pies sabrán qué hacer». En ese instante se relajó, respiró y caminamos en silencio hasta la cima. No llegó antes, llegó mejor. Ese es el secreto de los caminos invisibles. Se revelan cuando el corazón deja de apresurarse para llegar a donde ya está. Quizás pienses que esto pertenece solo a la montaña, al río, al bambú, pero no. En la vida moderna, donde las voces se sobreponen como un mercado abierto, la quietud es aún más necesaria. Muchos creen que deben correr para no quedarse atrás, que deben hablar para ser escuchados, que deben tomar decisiones rápidas porque el tiempo se evapora. Pero dime, ¿qué hace el cazador cuando quiere atrapar a un animal asustadizo? No corre, no grita, se sienta en silencio hasta que la naturaleza se acerca a él. Lo mismo ocurre con las decisiones importantes, con la claridad, con la paz.
A veces cuando no sabes qué hacer, la respuesta no es pensar más, sino pensar menos. No porque la mente sea inútil, sino porque, usada sin pausa, se vuelve ruidosa, como un tambor golpeado demasiado fuerte. La mente necesita espacio para que la verdad pueda entrar. El vacío no es ausencia, es invitación. La quietud te permite ver el movimiento que antes ignorabas. La brisa entre las hojas, el gesto auténtico de una persona, la palabra no dicha, la puerta que se abre sola cuando no empujas la que permanece cerrada. Te contaré una parábola. Un hombre tenía 2 caballos, uno fuerte, veloz, pero nervioso, el otro pequeño, tranquilo, paciente. Cuando el hombre debía llevar carga al pueblo, siempre elegía al caballo fuerte. Pensaba que la velocidad era lo más importante, pero cada vez el caballo se agitaba, se resistía, se cansaba rápido y el viaje se volvía largo y agotador. Un día, cansado de tanta lucha, decidió probar con el caballo pequeño. Para su sorpresa, la carga llegó a tiempo, el viaje fue suave y él regresó sin sentir el peso del día. Entonces comprendió, lo veloz no siempre avanza y lo lento no siempre se queda atrás. Así, la quietud avanza más que la prisa, porque la prisa cierra caminos, la quietud los abre. En una ocasión, una gobernante me pidió consejo. Estaba rodeada de consejeros que hablaban todos al mismo tiempo, cada uno ofreciendo una solución más ruidosa que la anterior. Me dijo, «Maestro, ¿cómo puedo escuchar la verdad entre tantas voces?» Tomé un cuenco de agua y lo removí con el dedo hasta que la superficie se agitó. Luego le dije, «Mientras se mueve así, ¿puedes ver tu rostro?» «No», respondió. Esperé unos segundos hasta que la superficie se calmó y le mostré el reflejo claro. La verdad aparece cuando el agua deja de temblar. Cuando dejas de buscar frenéticamente respuestas, tu mente vuelve a ser un lago. Y en ese lago, la luz del conocimiento encuentra espacio para reflejarse. Ahora, respira. Hazlo despacio, como el viento que pasa entre los juncos sin hacer ruido. Siente cómo tu pecho baja y sube sin esfuerzo. En ese movimiento simple, ya estás caminando sobre un sendero invisible. La quietud no es un lujo, es una forma de regresar a lo esencial. Cuando te aquietas, no escapas del mundo, vuelves a su ritmo verdadero. A veces, quienes me escuchan piensan que la quietud es algo distante, reservado a los sabios que viven retirados en las montañas. Pero escucha bien, la quietud no pertenece a un lugar, sino a una manera de relacionarse con lo que ocurre. Puedes hallarla en un valle silencioso, sí, pero también en el bullicio de un mercado, en un taller lleno de herramientas, en una casa donde los niños corren, en una calle que nunca descansa. La quietud no depende del entorno, depende de cómo te posas en él. Imagina una hoja flotando sobre un estanque. Aunque el agua se mueva, la hoja no lucha contra la corriente, se acomoda, se inclina, se desliza. La quietud es eso, un modo de danzar con lo inevitable, sin perder la forma, sin perder el centro. Una vez, mientras caminaba cerca de un bosque, encontré a un joven que golpeaba el tronco de un bambú con un palo. Quería enderezarlo porque creía que el árbol estaba torcido. Si lo dejo así, decía, crecerá deforme. Me acerqué y le pregunté, ¿por qué quieres cambiar su forma? Porque no es recto, respondió. Le señalé el bosque entero. Mira alrededor. ¿Ves 2 bambúes iguales? ¿Ves uno que crezca perfecto como un poste de madera? El joven guardó silencio. Entonces añadí, el bambú que parece torcido hoy será el que mejor resista el viento mañana. La forma que ves no es un defecto, es una respuesta. El bambú no se apresura en ser recto, simplemente es. Y aún así, crece. Así también tú. Cada vez que te golpeas intentando corregirte,
forzarte o moldearte según una idea rígida, pierdes la oportunidad de comprender por qué eres como eres en este momento. La quietud te permite ver que aquello que juzgas en ti como un error, a menudo es tu manera natural de adaptarte a un viento que aún no has reconocido. No cambies el bambú, cambia la mirada. Pero muchos prefieren la prisa. La prisa ofrece la ilusión de control. Te dice que si haces más, si piensas más, si empujas más, llegarás antes. Pero el Tao no se encuentra corriendo. El Tao se encuentra en la pausa entre un pensamiento y el siguiente. Te lo digo porque lo he visto en los rostros de quienes vienen a buscar consejos. Sus ojos se mueven demasiado rápido, como si quisieran atrapar la respuesta antes de que yo hable. Pero la respuesta no está en mis palabras, está en su respiración, en el momento en que se detienen lo suficiente como para escuchar lo que ya sabían. La quietud revela caminos invisibles no porque haga aparecer algo nuevo, sino porque retira el polvo que oscurecía el sendero. Permíteme contarte otra historia. Una mujer que solía visitar mi hogar vivía abrumada por sus responsabilidades. Tenía hijos, ancianos a su cargo, un campo difícil de trabajar y pensamientos que pesaban como piedras mojadas. Cada día repetía, no tengo tiempo para detenerme. Un día me miró con cansancio y dijo, «Maestro, si me siento en silencio, mi vida se derrumbará». Tomé una vasija de barro y la puse boca abajo sobre la mesa. «¿Qué ves?», pregunté. «Una vasija vacía», respondió. «Precisamente, solo porque está vacía puede llenarse». Luego la giré y dejé caer un pequeño puñado de agua dentro. El sonido claro resonó en la habitación. Este sonido no existiría si la vasija estuviera llena de objetos. La mujer comprendió que su vida estaba tan llena que ninguna claridad podía entrar. Desde entonces, cada mañana, se sentaba a respirar durante unos instantes antes de comenzar sus tareas. No porque tuviera tiempo, sino porque ya no quería vivir sin espacio. Eso es la quietud, crear espacio para que lo verdadero pueda entrar. Ahora pregúntate, ¿cuántas de tus dificultades vienen del exceso y no de la falta? ¿De cuántas decisiones te arrepentiste por actuar cuando estabas turbado y no cuando estabas claro? ¿Cuántas veces buscaste un camino cuando el camino ya estaba listo, esperando simplemente a que te detuvieras? La quietud no es pasividad, es preparación, es abrir el corazón para percibir aquello que la agitación oculta. Yo he observado que el agua que parece inmóvil en la superficie en realidad es un mundo completo en su interior. Pequeñas corrientes, vida silenciosa, reflejos que cambian con la luz. La quietud no es vacío muerto, es plenitud en calma. En tu vida moderna, estás acostumbrado a medir tu valor por lo que haces, por lo que acumulas, por la rapidez con la que respondes. Pero dime, ¿acaso el valle se compara con la montaña? ¿Compite el bambú con el ocle? Cada cosa sigue su ritmo, y en ese ritmo, la quietud crea la fuerza más duradera. Muchos creen que la quietud es perder tiempo, pero el tiempo perdido es el que se vive sin conciencia. Cuando actúas desde la prisa, tu gesto es torpe. Cuando actúas desde la quietud, tu gesto es preciso. Esto lo saben los artesanos, los pescadores, los pastores. No tensan la cuerda, no fuerzan la red, no luchan contra la marea. Se vuelven parte de lo que hacen. El verdadero dominio surge cuando te alineas con lo que está ocurriendo, no cuando intentas doblarlo a tu voluntad. Esa es la naturaleza del Wu Wei, acción sin esfuerzo, no porque no hagas nada, sino porque ya no empujas contra el curso del río. En los tiempos de mi juventud, acompañé a un viejo carpintero que trabajaba la madera de manera sorprendentemente suave. Con cada golpe de su herramienta, parecía que el tronco mismo decidía desprender la astilla necesaria. Le pregunté un día por su secreto. Me dijo, no trabajo la madera, escucho qué quiere ser. Sus manos nunca se agitaban, sus ojos nunca se tensaban. Él actuaba desde la quietud, y por eso la madera no se resistía. De la misma forma,
La vida deja de resistirte cuando no impones tu ruido sobre su música. Pero quizá pienses, maestro, si soy demasiado quieto, otros pasarán delante de mí. Eso es porque aún mides tu vida con la vara de los demás. El Tao no tiene prisa, el Tao no compite, el Tao no corre, y aún así nada le queda sin hacer. Escucha esta pregunta con suavidad. ¿De qué sirve llegar el primero a un lugar donde no querías estar? La quietud revela no solo el camino, sino también la dirección correcta. No te pide renunciar a la acción, te pide renunciar a la confusión. La quietud es una puerta sin llave, sin guardián, sin campana. Solo debes detenerte lo suficiente para verla. El día en que comprendes la quietud, descubres que el mundo siempre te estaba hablando, no con palabras, sino con señales, ritmos, pausas. El viento que cambia de dirección antes de la tormenta, el bambú que se inclina sin romperse, el agua que encuentra una salida incluso entre rocas duras. Todo eso es enseñanza si aprendes a escuchar con un corazón que no se apresura. Una vez me senté durante horas junto a un estanque. No hacía nada en especial, simplemente observaba. Había una rana posada en una piedra, inmóvil, ni siquiera parpadeaba. Muchos pasarían frente a ella sin verla, porque confunden la quietud con ausencia. Pero en esa rana había más vida que en todos los niños que jugaban en el camino cercano. La rana esperaba, no se distraía, no calculaba, solo estaba. Y cuando un insecto rozó la superficie del agua, ella se movió con una precisión perfecta, sin duda, sin esfuerzo. Su quietud había reunido en un solo instante toda la fuerza necesaria para su acción. Comprendí entonces que la quietud no es lo contrario de la acción, sino su fundamento. La acción correcta nace de la pausa, del espacio, del silencio. Tú también tienes esa capacidad, pero la desperdicias cuando te llenas de urgencia, cuando tu mirada salta de un pensamiento a otro como un pájaro asustado. La vida moderna te invita a moverte sin pausa, a responder rápido, a no quedarte atrás. Pero te pregunto, ¿atrapa más peces el río que corre furioso o el remanso donde el agua fluye con suavidad? ¿En cuál puede reconocerse el reflejo del cielo? Los caminos invisibles se revelan en el remanso interior, en ese lugar dentro de ti donde ya no necesitas demostrar nada, ni defender nada, ni construir una identidad que impresione a otros. Ese lugar es simple, suave, silencioso, pero es también el más firme, el más confiable, el más real. Mira las montañas. Su fuerza no viene de su dureza, sino de su paciencia. Cada capa de piedra es el resultado de miles de años de quietud. Cada valle nace porque la montaña permite que el agua pase. Su grandeza no está en resistir, sino en ceder en el lugar adecuado. De esa manera, la montaña y el agua crecen juntas. Así también creces tú, cuando permites que la vida pase por ti sin oponerte a cada corriente. Sé montaña cuando necesites sostener, sé agua cuando necesites avanzar. Pero para saber cuál de las dos ser, necesitas primero la quietud, porque solo en la quietud percibes el ritmo apropiado. Un discípulo me dijo una vez, «Maestro, quiero vivir en armonía, pero el mundo me arrastra hacia el ruido. ¿Qué hago?» No te muevas con el ruido, muévete con el Tao. ¿Y cómo reconozco el Tao? Lo llevé al borde de un acantilado y señalé un águila que volaba sin batir las alas. ¿Ves cómo sube sin esfuerzo? El discípulo asintió. No lucha contra el viento, tampoco lo espera pasivamente, lo acompaña. ¿Y cómo puedo yo acompañar al mundo?, preguntó.
aprendiendo primero a acompañarte a ti mismo, le dije. Escucha tu respiración y sabrás cuándo actuar. Porque la quietud no es un estado inmóvil, es una apertura que te permite reconocer qué parte de tu vida está en armonía y cuál está en tensión. Y cuando ves la tensión, no la atacas, no la fuerzas, no la juzgas, solo la observas. Observar es ya transformar. Te contaré otra parábola. Había una vez un hombre que vivía siempre con el ceño fruncido. Todo en su vida lo impacientaba: el clima, las personas, los trabajos, incluso los animales. Un día decidió visitar a un sabio para pedirle una solución. Al llegar, el sabio estaba sentado cerca de un arroyo mirando cómo el agua pasaba entre las piedras. «Maestro, quiero cambiar», dijo el hombre. «Dime qué debo hacer». El sabio tomó una piedra del río, fría y lisa, y la colocó en la mano del hombre. «Siente su temperatura», dijo. «Está fría», respondió el hombre. «¿Pero puedes calentarla con tu enojo?» El hombre se quedó en silencio. «No», admitió. «Pero si la guardas en tu mano el tiempo suficiente, sin apretarla, sin luchar con ella, cambiará». El hombre esperó. Minutos después, la piedra estaba tibia. «¿Lo ves?», dijo el sabio. «La transformación ocurre en la quietud, no en la tensión». Así es también con tu mente, tus emociones, tus decisiones. Lo que sostienes con suavidad se transforma, lo que aprietas con violencia se rompe. Hay quienes creen que la quietud es renunciar al poder, pero en realidad la quietud te devuelve el poder que habías dispersado en 1000 direcciones. Cuando te aquietas, tus pensamientos dejan de empujarte, tus emociones dejan de arrastrarte, tus deseos dejan de gobernarte. Entonces vuelves a ser dueño de tu paso. En la vida moderna esto es especialmente necesario. Las conversaciones rápidas, los mensajes constantes, la necesidad de responder antes de haber respirado, todo eso agita el agua interior. Y cuando el agua está agitada, confundes tu reflejo con una sombra. Crees que tienes problemas enormes cuando solo tienes pensamientos demasiado rápidos. Crees que no sabes qué hacer cuando solo necesitas esperar. Crees que estás perdido cuando simplemente estás cansado. Si te sientas un momento, si cierras los ojos, si sientes tu respiración entrar y salir como una marea suave, la claridad empieza a regresar. No porque hayas resuelto nada, sino porque has dejado de interferir. La quietud no te pide abandonar el mundo, te pide abandonar la confusión. Observa una vela encendida. Si la mueves, la llama tiembla, se deforma, a veces casi se apaga. Pero si la dejas quieta, la llama se alza recta, clara, firme. La quietud te vuelve llama recta. Tu mente deja de oscilar. Tu corazón deja de arder en exceso. Tu aliento se vuelve ligero. Y en ese estado comienzas a ver los caminos invisibles, la oportunidad que siempre estuvo ahí, la relación que necesita suavidad y no argumentos, el trabajo que avanza mejor con menos resistencia, la decisión que se aclara cuando dejas de empujarla. Una noche, mientras la luna estaba alta, vi cómo un grupo de viajeros se perdía en el bosque. Gritaban, agitaban antorchas, corrían en círculos. Cuanto más ruido hacían, más confundidos estaban. Uno de ellos, exhausto, se sentó en una roca, apagó su antorcha, cerró los ojos, respiró. Cuando los abrió, la luz de la luna, antes oculta por el resplandor del fuego, iluminaba un pequeño sendero. Se levantó y caminó por él, mientras los demás seguían corriendo sin ver nada. El camino no había aparecido, solo se había revelado. Así ocurre con la vida. No necesitas que el mundo cambie para encontrar claridad.
necesitas cambiar la intensidad de tu mirada. Por eso te digo, busca menos, mira más. Corre menos, respira más. Exige menos, escucha más. La quietud es el terreno donde crece la lucidez. Cuando aprendes a estar quieto, incluso por breves instantes, descubres algo sorprendente. No eres tú quien encuentra los caminos, son los caminos los que te encuentran a ti. La vida comienza a alinearse de maneras discretas, como si un viento suave organizara las hojas caídas para que formaran un sendero natural. Pero nada de eso ocurre mientras corres. Ocurre cuando te detienes. Una tarde, mientras caminaba por un campo de hierbas altas, vi a un niño intentando atrapar una mariposa. Corría detrás de ella, saltaba, agitaba los brazos, pero cuanto más se movía, más lejos volaba la mariposa. Finalmente, exhausto, se dejó caer en el suelo, y la mariposa, atraída por la quietud y la suavidad, descendió y se posó en su rodilla. Le dije, cuando persigues lo pequeño, se escapa. Cuando te vuelves grande en quietud, viene a ti. El niño no entendió del todo, pero sonrió. La mariposa también. Así funciona la claridad. Así funciona la paz. Así funcionan las respuestas que buscas. No vienen cuando el corazón está apretado. Vienen cuando el corazón está abierto. La quietud es abertura sin esfuerzo. Es el espacio donde lo que parecía imposible se vuelve natural. Muchos piensan que la quietud es un lujo espiritual, algo para cuando haya tiempo libre. Pero te digo, la quietud es una necesidad básica, igual que dormir, igual que comer, igual que respirar. Sin quietud, tu mente se fragmenta, tu energía se dispersa, tu juicio se nubla. La vida se vuelve un conjunto de tareas inconexas empujándote de un lado a otro sin dirección. Por eso, cuando entras en quietud, incluso por un minuto, comienzas a recuperar el centro. Y cuando aparece el centro, aparece también el rumbo. Te contaré otra escena. Un pescador vivía preocupado porque cada día volvía con menos peces que antes. Había cambiado de red, cambiado de bote, cambiado de horario. Todo con prisas, inquieto, desesperado por resultados. Un día lo encontré sentado al borde del agua, frustrado. Me dijo, no sé qué más hacer. El río ya no me da nada. Le pedí que me mostrara dónde había estado lanzando su red. Al llegar al lugar, observé que el agua estaba revuelta, como si alguien hubiera estado pateándola. Soy yo, dijo embarazado. Me impaciento y hago ruido para que los peces se muevan. Le dije con suavidad, la vida no se acerca al ruido. Lo invité a sentarse conmigo. Nos quedamos en silencio. El agua comenzó a calmarse, y cuando finalmente lanzó la red, la levantó llena. La quietud revela caminos invisibles porque atrae lo que la agitación ahuyenta. Mira los ríos después de una tormenta. El agua está oscura, turbia, difícil de leer. Pero cuando la corriente se calma, las piedras del fondo vuelven a verse. La claridad no había desaparecido, había sido cubierta. Así ocurre también en tu interior. La quietud no inventa la verdad, la deja visible. Por eso, cuando te sientes perdido, no te apresures en tomar decisiones. Tu urgencia no es una guía, es solo el ruido previo al entendimiento, como el sonido del viento antes de que la lluvia encuentre su forma. Si cierras los ojos y respiras, aunque sea un par de veces, verás cómo algo dentro de ti desciende, como un sedimento que cae al fondo de un frasco, y arriba, en la superficie, aparece entonces el reflejo claro de lo que debes hacer. Sí, sé que el mundo te pide rapidez, te dice que si no respondes ahora, perderás oportunidades, que si no actúas ya, quedarás atrás. Pero observa la naturaleza. Nada verdadero ocurre de manera apresurada.
El árbol no crece porque alguien lo exige. El agua no hierve porque alguien la grita. La luna no aparece antes porque un niño la llame. El tiempo adecuado se revela solo a quienes saben detenerse. Un discípulo me preguntó una vez: «Maestro, ¿cómo sé si debo actuar o esperar?». Le respondí: si tu espíritu está agitado, espera. Si tu espíritu está en calma, actúa. Y si no puedo calmarlo, entonces espera más. Y añadió con cierta frustración: «Pero, ¿y si todo se complica por esperar demasiado?». Me incliné hacia él y le dije: «Las cosas se complican cuando no estás en armonía, no cuando esperas. El fruto se arruina por arrancarlo antes, no por dejarlo madurar». En tu vida moderna quizá no tengas huertos ni vayas a pescar, pero el principio es el mismo. ¿Cuántas palabras dijiste con prisa y luego lamentaste? ¿Cuántas decisiones tomaste en medio de la agitación y luego deshiciste con esfuerzo? ¿En cuántas ocasiones te apresuraste a abrir una puerta que habría cedido sola si solo hubieras esperado un poco más? La quietud es el arte de no interferir con lo que ya está en camino. En mis últimos años, caminaba a menudo por senderos estrechos entre montañas. Algunos parecían peligrosos, con piedras sueltas y barrancos profundos. Pero aprendí algo esencial. Cuando estás quieto por dentro, aunque tus pies se muevan sobre terreno difícil, tu paso es estable. Cuando estás inquieto por dentro, incluso en un camino plano, tropiezas. El verdadero peligro no está en el sendero, está en tu respiración. Por eso, antes de comenzar cada día, tómate un instante. Siéntate. Escucha tu aliento. Siente tu peso sobre la tierra. La quietud del inicio se extenderá al resto del día. Y cuando te encuentres en una situación difícil, una conversación tensa, un trabajo exigente, un conflicto personal, recuerda que puedes volver a la quietud en cualquier momento, incluso en medio de la acción. No necesitas cerrar los ojos ni huir del lugar. Solo necesitas regresar a tu centro. Un corazón quieto ve el mundo como es, no como teme que sea. Una vez un guerrero vino a pedirme consejo. Era fuerte, decidido y acostumbrado a resolver todo con acción inmediata. «Maestro», me dijo, «mi mente es como un caballo desbocado. Quiero calmarla, pero cuanto más lo intento, más se agita. ¿Qué hago?». Le pedí que sostuviera un cuenco lleno de agua hasta el borde. «Camina unos pasos», le dije. El guerrero comenzó a andar. El agua se agitaba, se derramaba. «Ahora detente», dije. El agua volvió a aquietarse. Entonces le expliqué: «Tu mente es igual. No puedes calmarla moviéndola más. Solo puedes calmarla cuando tú te detienes». «¿Y qué hago cuando tenga que actuar?». «Actúa desde esta agua quieta, no desde el agua derramada». Comprendió sin palabras. Porque la quietud no necesita explicarse. Se reconoce en el cuerpo, en la respiración, en la mirada. Y poco a poco empiezas a entender que los caminos invisibles no estaban ocultos para castigarte por tu propia prisa. Solo se abren cuando eres capaz de caminar sin romperlos. La vida te ofrece señales suaves, pero solo el corazón quieto puede percibirlas. Cuando entiendes profundamente la quietud, descubres también la verdad del vacío. No el vacío como ausencia, sino como espacio donde lo posible respira. El vacío de un cuenco lo hace útil. El vacío entre las vigas sostiene la casa. El vacío entre inhalar y exhalar es donde tu espíritu se renueva. La quietud y el vacío caminan juntos. Uno aclara, el otro abre. Y juntos te revelan lo que antes permanecía fuera de tu alcance. En tiempos antiguos, observaba a los artesanos que trabajaban el barro. Veía sus manos girar la rueda, moldear la forma, presionar aquí, suavizar allá. Pero el artesano sabía que lo que daba valor a la vasija no era lo que agregaba, sino lo que dejaba sin tocar. El espacio interior, la oquedad silenciosa. Allí reside la función.
Allí reside la vida. Así ocurre dentro de ti. Lo que te define no es lo que acumulas, sino lo que permites que permanezca libre. Tus pensamientos pueden abarrotar tu espíritu como muebles inútiles. Tus deseos pueden llenar tus manos hasta que ya no puedas recibir nada más. Tu ansiedad puede ocupar todos los rincones, impidiendo que un simple rayo de claridad entre por la ventana. La quietud es lo que mueve esos muebles hacia un lado. El vacío es lo que deja entrar la luz. Y cuando entra luz, los caminos invisibles se vuelven visibles. Una mujer que vivía cerca de las montañas solía decirme: «Maestro, mi vida es un cuarto demasiado lleno. No sé qué dejar fuera». Un día la llevé a un valle al amanecer. El sol apenas comenzaba a iluminar la bruma. «Mira», le dije, «la luz no elige un espacio pequeño, lo llena todo porque encuentra espacio en todo». Ella suspiró. «Pero yo no tengo espacio». Respondí: «Porque no te permites estar quieta el tiempo suficiente como para crearlo». Nos quedamos en silencio. En ese silencio, por primera vez, la mujer dejó caer los hombros. El valle hizo por ella lo que sus pensamientos no podían. Le devolvió espacio. Desde aquel día comprendió que el vacío no es algo que se encuentra afuera, sino algo que se respira adentro. Tú también respiras el vacío cuando sueltas lo que ya no necesitas, cuando dejas de aferrarte a lo que te da miedo perder, cuando renuncias a controlar lo que nunca estuvo bajo tu control. La quietud no es solo detenerse, es soltar. Soltar la prisa, soltar la tensión, soltar la idea de que la vida debe seguir tu plan exacto, soltar la ambición que te aleja de tu naturaleza verdadera, soltar la lucha constante por tener razón, soltar la necesidad de que todo sea distinto de lo que es. Y cuando sueltas, algo curioso ocurre. Lo esencial se queda. Lo innecesario se desvanece. La vida vuelve a ser ligera. En la vida moderna, sueles pensar que soltar es perder, pero observa las estaciones. El árbol que no suelta sus hojas no puede recibir la nieve, ni la lluvia, ni los brotes nuevos. El río que no suelta su curva no encuentra su camino. La nube que no suelta su agua se deshace sin nutrir la tierra. Soltar es parte del flujo, y el flujo pertenece a la quietud tanto como al movimiento. Quizá no lo hayas notado, pero cada vez que te aquietas, aunque sea por unos segundos, algo dentro de ti se ordena por sí mismo. Una duda se aclara, un conflicto pierde fuerza, una emoción se suaviza. Es como si la vida misma, al verte detener, tomara la iniciativa de ayudarte. Porque la quietud es colaboración con el mundo, no retiro de él. Una vez, un hombre vino a mí lleno de frustración. Su proyecto había fracasado, sus planes se habían desmoronado. «He hecho todo lo posible», dijo con ira contenida. «¿Qué más puedo hacer?». Le respondí: «Deja de hacer». «¿Qué quieres decir?». Lo llevé a un pequeño arroyo. El agua fluía de manera irregular por las piedras. «Mira», le dije, «cuando el agua encuentra un obstáculo y se apresura, choca, se rompe, se dispersa. Pero cuando se aquieta un instante, encuentra un hueco, y al encontrarlo, fluye de nuevo». El hombre guardó silencio. Era la primera vez que lo veía callarse en semanas. A veces la enseñanza entra solo cuando el habla se detiene. Caminamos juntos por un tramo. «¿Y qué hago mientras espero?», preguntó finalmente. «Vuelve a la quietud», dije. «Allí verás lo que no puedes ver en movimiento. ¿Y si no aparece nada? Entonces todavía no es tiempo». La vida tiene ritmos más sabios que tus expectativas. No te apresures en nombrar fracaso lo que solo es preparación. No llames pérdida a lo que está haciendo espacio. No llames vacío a lo que está gestando forma. Si aprendes a quedarte quieto lo suficiente, hasta tu tristeza se vuelve maestra. Hasta tu cansancio te guía. Hasta tus errores te muestran la dirección correcta. Eso es un camino invisible. Un sendero que solo se revela a quienes no temen detenerse.
Y cuando finalmente aparece, no lo bastea la mente, sino que lo reconoce el corazón. Es un sentir, una claridad suave, una certeza sin palabras, un pequeño sí interior que se expande, una luz discreta que te indica el siguiente paso, no los 100 pasos siguientes, solo el próximo. El Tao no te da mapas, te da instantes de claridad. Si los sigues, avanzas. Si los ignoras por prisa o miedo, te pierdes en caminos ajenos. Por eso digo, de todas las habilidades del espíritu, la más ignorada es la quietud, pero también es la más necesaria. No para escapar del mundo, sino para verlo tal como es. No para obtener ventaja, sino para no perderte en la ilusión. No para aislarte, sino para habitar plenamente tu lugar en la naturaleza. Permanece quieto un momento cada día, no para hacer un ritual, sino para recordar quién eres cuando el ruido deja de dictarte el paso. No para pensar mejor, sino para ver mejor. No para controlar, sino para volver a la armonía. La quietud revelará aquello que no puedes conquistar por fuerza, tu propio centro. Cuando caminas desde ese centro, incluso tus pasos más simples se convierten en sabiduría. Incluso tus silencios hablan, incluso tus dudas se vuelven suaves. Y entonces, sin darte cuenta, comienzas a vivir como el agua, avanzando sin herir, cediendo sin perderte, fluyendo sin agotarte. Porque el camino más profundo no se abre hacia afuera, se abre hacia adentro. Y cuando ese camino se vuelve visible, todo lo demás encuentra su lugar. Respira. Siente tu pecho abrirse y cerrarse suavemente. Ahí, en ese movimiento silencioso, ya estás donde pensabas que debías llegar. Y ahora, escucha esta última verdad, que no necesita explicación. Solo el corazón quieto puede ver los senderos que el mundo oculta.